Bienvenidos a La Línea Roja, el podcast donde analizamos los conflictos internacionales que están redefiniendo el mundo. Soy Nicolás, estoy con Alejandra, Mariana y Antonella, y hoy vamos a hablar de algo que en 2025 nos puso al borde de una guerra que nadie quería declarar, pero que todos veían venir, el choque entre Trump e Irán. Antes de arrancar, este podcast es un ejercicio académico de formación de la Universidad de La Sabana, en Bogotá. Todo lo que van a escuchar está basado en fuentes periodísticas y análisis académicos y refleja nuestro proceso de investigación como estudiantes. Y es un tema que vale la pena tomarse en serio, porque no es solo un conflicto bilateral. Lo que pasó en 2025 tiene implicaciones para todo el sistema internacional. Pero para entenderlo, hay que ir al origen. Exacto, y lo curioso es que no siempre fueron enemigos. Entre 1955 y 1979, bajo el Pacto de Bagdad, Estados Unidos e Irán eran aliados inseparables, una alianza militar diseñada para crear un muro que impidiera a la Unión Soviética bajar hacia el Golfo Pérsico. Estados Unidos veía al Shah como un gendarme del Golfo, llenándolo de tanques, tecnología e incluso ayudándolo a montar su primer reactor nuclear con fines civiles. Que es una ironía enorme, porque décadas después ese conocimiento nuclear se convierte en el centro del conflicto. Y además muestra algo importante. Estados Unidos no siempre tuvo un problema con Irán teniendo tecnología nuclear. El problema era político, no técnico. Cuando Irán era aliado, el reactor estaba bien, pero cuando se convirtió en enemigo, de repente el programa nuclear era una amenaza existencial. Eso es un punto clave, y el quiebre empezó mucho antes de lo que parece. En 1953, la CIA y el M-16 ejecutaron la Operación Ajax. No fue una invasión militar, sino un golpe desde adentro. Compraron oficiales del ejército, pararon manifestaciones para crear caos en las calles, sobornaron a la prensa para desprestigiar al primer ministro Mohammad Mossadegh. ¿Por qué? Porque Mossadegh había nacionalizado el petróleo. Occidente no podía permitirlo, así que lo quitaron y devolvieron al poder del Shah, quien garantizó el flujo de crudo a Occidente por 25 años más. O sea que desde el principio la relación estuvo construida sobre una intervención encubierta. No es raro que la desconfianza iraní hacia Estados Unidos sea tan profunda. Y eso explica también por qué en Irán la narrativa antiestadounidense no es solo propaganda del régimen. Tiene una base histórica real que la población conoce. Cuando Khomeini decía que en Estados Unidos era el gran Satán, no lo estaba inventando desde cero. Exactamente, y la ruptura total llegó en 1979. La revolución islámica de Khomeini no solo derrocó a un monarca, sino que barrió con toda la influencia cultural y política de Estados Unidos en la región. El odio se siguió el 4 de noviembre, con la crisis de los rehenes. Estudiantes asaltaron la embajada estadounidense y durante 444 días humillaron a la superpotencia ante el mundo. 444 días. Eso no se olvida ni se perdona fácilmente desde ninguno de los dos lados. Saltando al siglo XXI, en 2015 se firmó el JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, donde Irán aceptaba vigilancia internacional de sus instalaciones nucleares a cambio de poder vender petróleo libremente. Parecía que había salida diplomática, pero en 2018 Trump rompió el trato unilateralmente. Y ahí se perdió lo que probablemente era la mejor oportunidad de contener el programa nuclear iraní por vía diplomática. Salirse del acuerdo sin tener uno mejor preparado solo aceleró el enriquecimiento iraní. Y luego vino el momento que lo cambió todo. En 2020 Trump ordenó el asesinato del general Qasem Soleimani con un dron MQ-9 Reaper en el aeropuerto de Bagdad. Al matar al arquitecto de la estrategia militar iraní, incendió cualquier posibilidad de diálogo restante. Y para 2025, el director de la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, ya había advertido que Irán tenía uranio enriquecido al 60%. Para que entiendan la gravedad, llegar al 3% cuesta mucho trabajo. Pero una vez que llegas al 60%, el salto al 90%, el grado armamentístico es solo en cuestión de semanas. Irán está en el umbral de convertirse en potencia nuclear. Y con ese contexto encima, Trump decide que ya no hay tiempo para más advertencias. Lo que viene después es lo que analiza Alejandra.
Gracias. Y es justo ahí donde la diplomacia muere y empieza otra cosa. El 7 de marzo del 2025, Trump anunció haber enviado una carta directa a Ali Khamenei. Tienen 60 días exactos para un acuerdo nuclear. Sin acuerdo, las consecuencias serían otras. No era una invitación al diálogo, era un ultimátum con fecha de vencimiento. Y hay que decirlo, 60 días es muy poco tiempo para negociar algo de esa complejidad. Casi parecía diseñado para fracasar. O era genuino pero completamente desconectado de la realidad diplomática, porque un acuerdo nuclear no se negocia en 2 meses. El JCPOA original tardó años. Entonces, o Trump no entendía la complejidad del proceso, o efectivamente quería que fallara para tener justificación para actuar militarmente. Esa ambigüedad es precisamente lo que hace tan difícil leer la intención real detrás de la carta. Se abrieron rondas de negociación, Omán el 12 de abril, Roma el 19 de abril, Muscat el 26 de abril. Había proceso, había apariencia de diplomacia, pero mientras se negociaba, Irán seguía enriqueciendo uranio. Y eso es clave porque muestra que las dos partes estaban en la mesa con objetivos completamente distintos. Irán negociaba para ganar tiempo. Estados Unidos negociaba para poder decir que se agotó las vías diplomáticas antes de actuar. Aunque también hay que preguntarse, ¿por qué Irán seguía enriqueciendo tan agresivamente mientras negociaba? ¿O no tenía intención real de llegar a un acuerdo? ¿O quería llegar con la mayor cantidad de uranio posible para poder negociar desde una posición más fuerte? Probablemente las dos cosas. El 15 de junio las negociaciones se suspenden, pero 2 días antes Israel ya había actuado. ¿A qué me refiero con esto? Operación León Naciente del 13 de junio. Ataque simultáneo en 2 frentes, bombardeos aéreos contra sitios de enriquecimiento de uranio y ataques en Teherán para decapitar el liderazgo militar del régimen. Murió el general de la división Hossein Salami, jefe de la Seguridad Revolucionaria Islámica, y Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo justificó como un acto para revertir la amenaza iraní a la supervivencia de Israel. Y hay que entender por qué Israel actúa con esa urgencia. Para Israel, un Irán nuclear no es un problema geopolítico abstracto, es una amenaza existencial directa. Khamenei había dicho públicamente que Israel no debería existir. Con eso sobre la mesa, Israel no podía esperar a ver qué decía Washington. Pero esto también plantea un problema serio. ¿Puede un país aliado arrastrar a Estados Unidos a una guerra regional por decisión propia? Porque si Israel ataca, Estados Unidos tiene que respaldarlo. Básicamente, Israel está diciendo cuándo y cómo entra Estados Unidos en el conflicto. Y eso nos lleva directo a la pregunta de la participación estadounidense. Netanyahu dijo que Israel coordinó el ataque con Washington y que Estados Unidos ayudó a interceptar drones y misiles iraníes. Pero Marco Rubio declaró públicamente que las acciones de Israel fueron unilaterales. 2 versiones contradictorias. Lo cual dice mucho, o Washington no quería aparecer directamente involucrado todavía o genuinamente habría descoordinación interna. Y ninguna de las dos opciones era tranquilizadora. Si fue coordinado y Rubio mintió, hay un problema de transparencia enorme. Si fue genuinamente unilateral y Estados Unidos no lo sabía, hay un problema de control sobre su aliado más cercano en la región. Y en cualquiera de los 2 casos, Estados Unidos terminó respondiendo con la operación Martillo de Medianoche. Entonces, la distinción de unilateral se volvió bastante irrelevante en la práctica. El 22 de junio, Estados Unidos lanzó su operación. La mañana del 21 de junio, los radares iraníes detectaron bombarderos B-2 despegando desde Estados Unidos con dirección al Pacífico. Parecían movimiento de presión, pero era una distracción deliberada. Una trampa clásica de inteligencia militar. Haces que el enemigo mire hacia un lado mientras atacas por el otro. Exactamente. Mientras Irán miraba hacia el Pacífico, un grupo de B-2 atacó las instalaciones nucleares más importantes del este del país. Simultáneamente, submarinos como el USS Georgia lanzaron misiles Tomahawk. Y en la noche, el golpe definitivo. 3 aviones B-2 penetraron el espacio aéreo iraní y lanzaron bombas GBU-57 sobre instalaciones nucleares subterráneas. Esas bombas atraviesan roca y concreto antes de explotar. No hay búnker convencional que las resista.
125 aeronaves, 7 B-2, 14 bombas antibúnker. Es una operación de una escalada enorme, y hay que dimensionarlo. Los B-2 son las bombas más caras y sofisticadas del mundo, y desplegar 7 en una sola operación es una señal de que Estados Unidos estaba dispuesto a usar su arsenal más avanzado. Irán respondió atacando la base de Al-Udeid en Qatar, pero de forma calculada, suficientemente contundente para no verse humillado internamente, pero sin escalar hasta el punto de no retorno, una salida para todos los bandos. Trump declaró que las instalaciones habían sido totalmente aniquiladas. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Pero según el New York Times, antes del ataque Irán ya había trasladado material fuera de los emplazamientos, y el régimen afirmó tener otro centro de enriquecimiento seguro e invulnerable. Y eso sin contar que el conocimiento acumulado durante 7 décadas no se destruye con bombas, puedes destruir el producto, pero no lo que los científicos saben. Exacto, y hay un precedente histórico en todo esto. Cuando Israel bombardeó el reactor nuclear iraquí Osirak en 1981, muchos analistas dijeron que había eliminado el programa nuclear de Irak, pero Saddam Hussein simplemente lo volvió más clandestino y disperso. El programa nuclear iraní podría seguir exactamente el mismo camino. Esa es exactamente la pregunta que queda abierta. Las consecuencias las analiza Mariana. La operación Martillo de Medianoche no terminó el conflicto, lo transformó. En lo militar, Estados Unidos logró un retroceso estimado de al menos 2 años en el programa nuclear iraní. Irán respondió con la operación Promesa Verdadera 3, misiles contra Israel y amenazas de cerrar el estrecho de Hormuz. Pero la superioridad aérea estadounidense forzó un cese al fuego frágil el 24 de junio. Estados Unidos también utilizó ciberataques coordinados para cegar las defensas iraníes. Que es otro nivel del conflicto, que a veces no se menciona. La guerra cibernética iba en paralelo a los bombardeos físicos, y no es la primera vez. En 2010, el virus Stuxnet, desarrollado supuestamente por Estados Unidos e Israel, ya había saboteado las centrifugadoras iraníes, o sea, que esta dimensión digital del conflicto tiene más de una década. En lo político, Trump actuó sin autorización del Congreso, sin invocar la resolución de poderes de guerra y sin presentar pruebas de amenaza inminente antes del ataque. Demócratas y republicanos constitucionalistas denunciaron un uso indebido del poder ejecutivo, lo cual crea un precedente muy peligroso. Si esto queda sin consecuencias institucionales, básicamente cualquier presidente puede iniciar una guerra regional por cuenta propia. Eso erosiona uno de los controles más fundamentales del sistema democrático estadounidense. Y J.D. Vance lo defendió diciendo que la diplomacia iraní fue una farsa, y que el presidente tiene autoridad inherente para proteger a Estados Unidos de una amenaza nuclear. Pero esa lógica puede usarse para justificar casi cualquier acción militar en cualquier contexto. Exacto. En Irán, la economía colapsó. Inflación del 70% anual. El Gran Bazar de Teherán cerró en huelga y las protestas que comenzaron como quejas económicas se convirtieron en una revuelta política de 31 provincias del país. Y hay que contextualizar esto. La economía iraní ya venía golpeada por años de sanciones. Los ataques fueron la gota que derramó el vaso. Pero el descontento interno en Irán no es nuevo. Hubo protestas masivas en 2009, en 2019 y en 2022. La diferencia en 2025 es que la crisis económica llegó a un punto de quiebre. Y Trump no dejó pasar la oportunidad. Mensajes directos a los líderes iraníes y reportes de que Estados Unidos envió clandestinamente 10.000 kits Starlink para ayudar a los manifestantes a saltarse el bloqueo de Internet. Lo que es básicamente una política de cambio de régimen, aunque sin aclararlo oficialmente. Y eso es importante porque cambia completamente el objetivo de la operación. Ya no es solo frenar el programa nuclear, es tumbar el gobierno iraní. Lo cual genera una pregunta enorme. ¿Qué viene después si el régimen cae? Porque el vacío de poder en Irán podría ser igual de desestabilizador para la región que un Irán nuclear. Irak en 2003 es el ejemplo de que nadie quiere repetir.
En el plano internacional, Arabia Saudita calificó el ataque de violación de la soberanía iraní y negó uso de su espacio aéreo para futuros ataques, principalmente por miedo a las represalias contra sus refinerías. China condenó el ataque y siguió comprando crudo iraní utilizando sistemas alternativos al dólar. Lo cual demuestra algo importante. Las sanciones de Estados Unidos funcionan cuando todos las respetan. Cuando China decide ignorarlas, su efectividad se cae dramáticamente. Y Trump respondió amenazando con aranceles del 25% a cualquier país que compre petróleo iraní, lo que básicamente convierte el conflicto con Irán en otro frente de la guerra comercial con China. Y Rusia fue más combativa aún, calificó los ataques como un ejemplo de un mundo sin reglas y aceleró la entrega de sistemas de defensa antiaérea a Irán. Junto con China e Irán están realizando ejercicios navales conjuntos en el estrecho de Hormuz. O sea que el conflicto viral entre Estados Unidos e Irán terminó acelerando la consolidación de un eje alternativo al orden occidental. Rusia, China e Irán coordinando militarmente en el punto estratégico más sensible del mercado energético mundial. Eso es una consecuencia enorme que va mucho más allá de las instalaciones nucleares destruidas. Y las conversaciones diplomáticas se congelaron durante el resto de 2025, aunque a principios de 2026 se han retomado en Ginebra. Lo que todo esto significa para el sistema internacional lo cierra Antonella. Después de todo lo que escucharon, la pregunta es, ¿qué nos dice este episodio sobre el orden mundial? Desde el realismo clásico, Morgenthau Waltz, el sistema internacional es anárquico, sin autoridad superior que garantice la seguridad de los estados. Bajo esa lógica, atacar instalaciones nucleares iraníes es un movimiento preventivo coherente. Si Irán alcanzara capacidad nuclear, alteraría el equilibrio de poder regional frente a los aliados como Arabia Saudita e Israel. Pero esa lógica tiene un límite. Asume que destruir infraestructura equivale a eliminar la amenaza. Y como ya vimos, no es así. El conocimiento no desaparece. Y además, un Irán que se siente atacado y acorralado tiene más incentivos para buscar el arma nuclear, no menos. Exacto. Aquí entra el concepto de disuasión. Trump intentó demostrar que cruzar ciertas líneas tiene consecuencias militares directas. Pero la disuasión es frágil. Si Irán interpretara el ataque como limitado o manejable, puede concluir que vale la pena seguir adelante con más sigilo. En un segundo nivel, el impacto sobre el orden internacional liberal es significativo. Estados Unidos fue el principal arquitecto del sistema basado en instituciones multilaterales tras la Segunda Guerra Mundial. Actuar unilateralmente, sin Congreso, sin coalición, erosiona la legitimidad de este sistema. Y eso tiene un costo de largo plazo, que no se mide en titulares inmediatos, pero sí en la capacidad de Estados Unidos de liderar coaliciones en el futuro. Si Estados Unidos ignora las reglas cuando le conviene, ¿con qué autoridad le exige a otros que las respeten? Hay además una dimensión económica que no podemos ignorar, el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier bloqueo dispararía los precios globales del crudo, generaría inflación y afectaría a la economía de todo el mundo, incluida Colombia. Y con Rusia y China haciendo ejercicios navales justo ahí, esa amenaza no es hipotética. Es un escenario que se está ensayando en tiempo real. Finalmente, este episodio refleja con claridad la doctrina de Trump. Coerción antes de negociación. En su primer mandato abandonó el JCPOA. En el segundo fue directamente a los bombardeos. La pregunta de fondo es si esta estrategia genera estabilidad sostenible o simplemente pospone una crisis mayor. Desde la teoría realista, la fuerza puede garantizar seguridad temporal, pero desde enfoques liberales, la estabilidad duradera requiere instituciones y acuerdos verificables, y por ahora esos acuerdos no existen. Las conversaciones en Ginebra en 2026 son una señal de que la diplomacia no está completamente muerta, pero el camino es enormemente más difícil que antes. Lo que nos deja con una conclusión incómoda. El primer año del segundo mandato de Donald Trump no cierra el capítulo de Irán, lo redefine, lo traslada de la diplomacia a la demostración de poder, y ahora la tensión aumenta aún más. El propio Trump afirmó que el mundo sabrá en los próximos 10 o 15 días si Estados Unidos logra un acuerdo con Irán o si opta por una acción militar. We may have to take it a step further or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. El mensaje funciona como un ultimátum que reduce el margen de la negociación y eleva la presión internacional. Así, la pregunta central queda todavía más abierta.
¿Estamos ante una reafirmación de la hegemonía estadounidense o ante el inicio de una etapa de inestabilidad estructural en Medio Oriente? Eso por ahora no lo sabe nadie, sin embargo estaremos monitoreando nueva información al respecto. Gracias por escuchar Línea Roja, hasta pronto.